Muchísimas bendiciones, familia. Dios le bendiga en este precioso día. Hoy vamos a estar haciendo la lectura del día 277 y 278. Así que apunten, día 277 vamos a estar haciendo 2 días en uno. El día 277 le corresponde Jeremías 2, del 31 al 37, Jeremías 4, del 1 al 18, Colosenses 1, comenzamos el libro de Colosenses, Colosenses 1, del 1 al 17, Salmo 76, del 1 al 12, y Proverbios 24, del 21 al 22. Ahora, como vamos a hacer 2 días en uno, para el día 278 corresponde la lectura de Jeremías 4, del 19 al 31, Jeremías 5, todo ese capítulo, Jeremías 6, del 1 al 15, Colosenses 1, del 18 al 28, Colosenses 2, del 1 al 7, Salmo 77, del 1 al 20, y Proverbios 24, del 23 al 25. Así que hoy van a estar estudiando un poquitico más. Amén. Así que ya saben, día 277 y 278, y vamos a condensar este estudio de lo que nos está hablando el libro de Colosenses. Como comenzamos el libro de Colosenses, vamos a estar estudiando el libro de Colosenses. El autor de esta epístola a los Colosenses es Pablo, y Pablo estaba en la cárcel de Roma en este tiempo. Estaba él ahí esperando en prisión cuando escribe esta epístola a los Colosenses. Y entonces esta es una epístola que se escribió más o menos en el año 61 después de Cristo. Y el tema principal aquí es la supremacía y la suficiencia de Cristo. Él quería dejarle saber a esta gente quién verdaderamente era el Dios que ellos estaban predicando. Según estudiamos esta epístola, vemos que Pablo nunca pudo visitar a los colosenses, nunca pudo ir a esta iglesia que estaba en Colosas a visitarlos. Y es importante porque aquí Pablo les enseña el lugar que ocupa Jesucristo entre los poderes del universo, por el cual todo fue hecho, y él sostiene el mundo porque todo fue hecho por él y para él. Y también habla de el poder de Jesucristo en la naturaleza y en la historia. Entonces vemos aquí a Pablo hablando y enviando esta carta a nombre de él y de Timoteo, porque supuestamente Timoteo estaba también acompañándolo en cuando estaban ahí en Roma, él lo podía visitar. Y entonces vemos cómo él le escribe en acción de gracias a estos hermanos que estaban en Colosas, en la iglesia de Colosenses, y comienza con una oración apostólica. En el capítulo 1, versículo 9, dice que por lo cual vosotros también desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir al Señor que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y aquí empieza Pablo a orarle al Señor y a pronunciar estas bendiciones, esta oración apostólica sobre ellos, porque era el deseo del corazón de Pablo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Y aquí Pablo le está hablando, recuérdense quiénes son ustedes, pero en mi corazón, desde que los conocimos y sabemos de ustedes, no hemos cesado de orar por ustedes, para que entonces el Señor los bendiga con una bendición en el poder de su fuerza, con una bendición gloriosa espiritual, porque ustedes fueron trasladados, reino de las tinieblas, al reino de su Hijo amado, en quien tuvieron redención por su sangre,
en el perdón de los pecados. Y entonces, después que termina de escribirles eso, les empieza a recordar otra vez cuál es la verdadera doctrina de Jesucristo y la persona y la obra de Cristo sobre la iglesia, lo que hizo Dios por cada uno de nosotros. Y le dice, recuérdense que Él es la imagen del Dios invisible. Esto es poderoso. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Cuando tú ves a Cristo o conoces a Cristo, conoces o ves a Dios. Dice, Él es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. El mundo existe porque existe Él. Esto es poderoso. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante de la sangre de la cruz. Esto lo estudiamos en 2 Corintios 5 y está también en el libro de los Efesios, porque Pablo no se cansa de decirles siempre cuál es la doctrina cristiana. Jesucristo es el centro de la doctrina cristiana. Si Jesucristo no está, la muerte, el nacimiento de la Virgen, la muerte en la cruz, la resurrección y la ascensión de Cristo, no es un evangelio. Siempre se los digo, recuérdense, ese es el verdadero evangelio. Nada de eso puede omitirse. Amén. Hijo de Dios, hecho, ¿verdad? Hecho carne, vino aquí, se hizo carne por nosotros, se hizo hombre y murió en una cruz por cada uno de nosotros. Y en Él operaba toda la plenitud de la deidad. Es poderoso. Entonces aquí vemos como Pablo les recuerda a ellos esta doctrina y les empieza a decir cómo fue que Él ha cumplido todas estas cosas y cómo es que ellos deben de estarle predicando a las personas que no conocen a Cristo en unidad, en amor, hablándole la verdad de la doctrina. Y después vemos en el capítulo 2 cómo empieza a preocuparse por ellos. Hay una preocupación en Pablo, hay un peso en Pablo por el cual Pablo les está escribiendo esta carta para que ellos no se desvíen, para alentarlos, para que sigan adelante. Y aquí tú ves como Pablo menciona nombres porque eso los hace importantes, los hace sentir importantes para que ellos sepan que aunque Pablo no los conoce, Pablo los ama, porque estas personas aquí fueron personas que iniciaron, ¿verdad?, esta iglesia. Es increíble porque todos ellos, todos los que comenzaron esta iglesia eran discípulos de Pablo, eran discípulos paulinos. Y entonces dice que la iglesia fue puesta en cuidado de un señor que se llamaba Epafras. Epafras, tremendo nombre, Epafras. Y él estaba cuidando esta iglesia. Entonces aquí le dice en el capítulo 2, versículo 1, porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Aunque no los conozco, yo tengo un gran peso por ustedes, estoy preocupado por ustedes. ¿Por qué? Para que ustedes sean consolados en sus corazones, unidos en amor. ¿Ves? Aquí los vuelve a consolar, los vuelve a levantar, les vuelve a decir, ustedes tienen que ser consolados. Jesucristo hará justicia, Jesucristo está con ustedes, ustedes están predicando el evangelio de verdad. Dice, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. ¿En quién están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento? En Dios Padre y en Cristo. Quiere decir que mientras más tú conoces a Dios y a Jesús, más sabio te haces y más conoces los misterios de Dios, las cosas grandes y ocultas
que tú no conoces, Dios te las va a revelar mientras más tú le conozcas. De ahí viene la sabiduría y de ahí vienen todos los tesoros escondidos de la sabiduría y del conocimiento. Y dice el versículo 4, y esto os digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Quiere decir, mantengan el orden y la firmeza en Cristo Jesús. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Cristo siempre va a ser nuestro modelo. Arraigados y sobreedificados en Él. Y con esto los dejo. Arraigados, agárrense del Señor, que las raíces sean tan profundas en Dios, en el Señor. Tienen que ser tus raíces en Cristo y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Aquí Pablo está levantando a esta iglesia en Colosas, una iglesia que no conoció, pero una iglesia que el Señor puso en su corazón y sentió un gran peso por ellos y los está exhortando y recordándole cuál es la verdadera doctrina cuando ellos enseñen. Así que, hermanos, les dejo con esto. Ustedes sigan edificando y reedificándose en Cristo Jesús. Que el Señor siempre, siempre sea esa roca firme, que sus raíces crezcan en Él, para que ustedes conozcan cuál es la abundancia del amor que hay en Cristo. No solamente eso, para que se hagan sabios en su palabra, porque en Jesucristo está todo el consejo y toda la verdad. El Señor les bendiga. Estudiense todos estos capítulos. Son bastantes las lecturas, pero necesitamos terminar. Amén. Así que el Señor me los bendiga y gracias por estar nuevamente con nosotros en la Biblia en un año. El Señor les bendiga y que tengan un día súper extremadamente lleno de la gloria y la bendición de nuestro Dios. Hasta luego.